según la Asociación de Colegios Estadounidense de Cardiología y la Asociación Estadounidense, vemos que según las guías del 2013, casi que podemos estar prescribiendo para 1 billón de personas a nivel mundial el uso de estatinas. Y sumado a la información que se viene planteando en sitios de comunicación como revistas en relación a si las estatinas se deben usar en pacientes sanos, y también lo que viene en la política en relación a todo lo que tiene que ver con el tema endocrinológico, pues casi que uno se lleva la idea que estatinas para todo el mundo, por lo cual nos planteamos para el día de hoy la siguiente agenda, donde vamos a hablar sobre la historia y panorama actual de las estatinas, qué papel juegan las lipoproteínas en la fisiopatología de esta enfermedad, el perfil lipídico y las escalas de riesgo cardiovascular que tenemos actualmente, cuál podemos usar en nuestro medio, las metas de LDL, entre más bajos son mejores, y las de HDL, entre más altas, nos hablan de mayor riesgo, de mayor protección cardiovascular. ¿Cuáles son las estatinas y sus efectos adversos? Las estatinas y la diabetogénesis, ya que se ha venido describiendo cómo el uso de estatinas se relaciona con mayor incidencia en el diagnóstico de diabetes, y unas conclusiones. Entonces, empecemos. En cuanto a la historia de las estatinas, vemos que esto no lleva más de un siglo en hablarse sobre estatinas. Aproximadamente en 1910, el doctor Adolf Windows, pero no doctor químico alemán, indicó que el colesterol tiende a concentrarse placas ateroscleróticas a nivel endotelial. Posteriormente empieza a describirse los primeros casos de hipercolesterolemia familiar. Posteriormente, Wolfman, físico, fue el primero en describir las diferentes lipoproteínas que tenemos a nivel de la sangre, y en 1961 ya se empieza a hablar sobre los principales factores de riesgo cardiovascular en relación a los primeros resultados que nos daba el estudio Framingham, donde, si bien ese estudio inició en 1948, para 1961 ya teníamos los primeros factores de riesgo, como la hipertensión arterial, la hipertrofia ventricular izquierda y la hipercolesterolemia, dentro de las variables de mayor riesgo en la población hasta ese entonces. Entonces veamos cómo, cuando hablamos de estatinas no llevamos más de un siglo, de por sí llevamos poco tiempo y se ha venido avanzando en la prescripción de estas y en la información que se tiene sobre estas. Vemos cómo Conrad y Dehner descubrieron el metabolito de la 3-metilglutarato, que es el ligando de la enzima hidroximetilglutarico enzima A, que finalmente pues va a ser mediante su bloqueo el mecanismo de acción de las estatinas. Y es así como casi un poco más de 10 años desde que se describió esta enzima, Akio Endo, un japonés bioquímico, describe el primer inhibidor de esta enzima, y de este modo da el inicio de las estatinas en el medio con la amiostatina, que era una estatina que, si bien era natural porque era aislada de este hongo, esta nunca se circuló en el mercado, y fue hasta la lovastatina que empezamos a ver su inicio clínico. Entonces, ¿qué son las estatinas? Las estatinas conforman el grupo de medicamentos que utilizan el tratamiento que se usa para el tratamiento de lipidemia, porque inhibe la hidroximetilglutarico enzima A reductasa, enzima clave en la síntesis de colesterol. Y no solamente eso, sino también regulan los receptores de LDL, aumentan la eliminación de LDL y reducen la liberación de lipoproteínas desde el hígado. Es así como en el tiempo, como les decía, la lovastatina fue la primera estatina que fue descrita y usada en nuestro medio. Empezaron a verse diferentes generaciones de estatina, algunas naturales inicialmente y posteriormente sintéticas. Cuando las estatinas son sintéticas, aumentan el riesgo de efectos adversos en el tiempo. Inicialmente tenemos la lovastatina y la simvastatina, que son naturales, y posteriormente la semisintética, como la pravastatina. Posteriormente la segunda generación, fluvastatina, y en la tercera generación vemos las de mayor uso clínico, como la torvastatina, rosuvastatina, la sirivastatina, que ya salió del mercado por efectos adversos de radiomiólisis, y la pitavastatina, que no la tenemos en nuestro medio y está propiamente en Japón. ¿Por qué hablamos de estatinas y riesgo cardiovascular? Es que el panorama actual que tenemos a nivel mundial es que la primera causa de muerte cardiovascular está en relación, la primera causa de muerte está en relación con causas cardiovasculares, siendo no solo la primera causa, sino también la primera causa de incapacidad prematura en países desarrollados.
cobrando aproximadamente 17.5 millones de muertes al año por enfermedades de esta índole. Entonces tiene una relación directa el uso de estatinas con el riesgo cardiovascular y su necesidad de uso. Adicionalmente vemos que las enfermedades cardiovasculares es de las principales causas de años de vida perdidos. Vemos este estudio de Lancet del 2018 como las causas cardiovasculares en relación a isquemia y stroke son las primeras causas de años de vida perdidos en el 2016. Hicieron una estimación para el 2040 donde van a persistir en los primeros lugares y otros factores de riesgo como diabetes e hipertensión van a aumentar en el tiempo los lugares como primeras causas de años de vida perdidos. Y adicionalmente, un evento cardiovascular le resta 17 años de vida útil a una persona. ¿Qué tenemos en nuestro medio? Al igual que a nivel mundial, la enfermedad cardiovascular sigue siendo la primera causa de muerte. En 2019 teníamos aproximadamente 133 muertes por cada 100.000 habitantes y para el 2021, según lo que nos reporta ASIS en el análisis de situación de salud en Colombia, aproximadamente tenemos un aumento con un 26% de defunciones y un 20% de todos los años de vida potencialmente perdidos en nuestra población, siendo la primera causa en las tasas ajustadas de mortalidad y afectando tanto a hombres como mujeres, pero las mujeres con mayor número de años, mayor porcentaje de años de vida perdidos. ¿Cuál es el papel de las lipoproteínas en las enfermedades cardiovasculares? Entonces, conocemos que los lípidos pues, son insolubles a nivel del agua y pues, se van a transportar a nivel del plasma asociado a proteínas anfipáticas. Entonces vemos cómo estas proteínas anfipáticas, que son conocidas como apolipoproteínas, van a crear una partícula llamada lipoproteína. Se han identificado diferentes tipos de lipoproteínas, entre esos las que vemos en relación a su densidad, alta, baja o intermedia densidad. Bueno, y los kilomicrones. Entonces, estas lipoproteínas que vemos aquí, que son las de alta carga aterogénica, van a distribuirse o se van a considerar las no HDL y representan esa carga aterogénica que pueden tener en el suelo, también conocida como partículas también ApoB. Entonces, cuando hablamos del colesterol no HDL, hacemos referencia a esa diferencia entre el colesterol total y el HDL, haciendo reflejando la carga total de lipoproteínas aterogénicas y que puede ser un mejor indicador del riesgo cardiovascular en la población. Como veíamos, tenemos diferentes lipoproteínas en el suero y las medimos mediante el perfil lipídico, pero ¿cuál es la importancia de estas lipoproteínas o por qué el LDL toma tanta importancia? Es en relación a que LDL tiene mayor cantidad de ésteres de colesterol a comparación de las demás lipoproteínas. Y aquí juega un papel otra lipoproteína que va a venir en mayor estudio, mayor conocimiento, que es la lipoproteína A, donde atraviesa la barrera endotelial y también se acumula dentro del espacio subendotelial y puede generar diferentes modificaciones en generación de efectos aterogénicos en esta placa de ateroma. En relación a la fisiopatología de este proceso, vemos cómo el LDL va a cruzar esa barrera endotelial, se va a adherir a nivel subendotelial y a este nivel pues ocurre un evento primario donde los macrófagos van a llegar a tratar de absorber ese LDL nativo y generar células espumosas. Sin embargo, cuando la cantidad de LDL que hay en sangre es tan elevada, estos macrófagos no son capaces de cumplir esa función de convertirlo en células espumosas y empieza a acumularse ese proceso de oxidación de LDL a nivel subendotelial. Entonces vamos a ver que esta LDL que queda atrapada a nivel subendotelial empieza a ocurrir unas modificaciones entre esas oxidación, lipólisis, proteólisis y agregación. Y toda esta inflamación pues, va a generar como tal una placa fibrosa a este nivel, genera disminución del óxido nítrico a nivel del vaso donde se encuentra la placa de ateroma y con el tiempo pues estas células espumosas van a ir muriendo, van a hacer el núcleo necrótico de esta placa de ateroma y estas lesiones empiezan a crecer en el tiempo hasta un punto crítico donde se genera el evento cardiovascular. Entonces, ¿cuál es la relación entre las lipoproteínas
y los eventos cardiovasculares, desde hace mucho tiempo está descrito como la cantidad de niveles de colesterol que vemos en el eje de las X, de HDL o de colesterol no HDL, que representaba la carga aterogénica. Entre mayor cantidad de colesterol, mayor cantidad de de colesterol no HDL, mayor cantidad de riesgo de mortalidad en el tiempo para todas las edades, para 80-89, 70-79, 60-69 y 50-59. Entonces las tendencias son claras en cuanto a el comportamiento de las lipoproteínas y el riesgo cardiovascular. Adicionalmente, se habla en relación a el tiempo acumulativo de este LL, y es que entre más temprano tengamos los niveles de LL elevados, mayores eventos cardiovasculares y a edades más tempranas tendremos. Vemos como a personas menores de 20 años que tienen desde un comienzo LL, vamos a tener eventos cardiovasculares a un tiempo más temprano, aproximadamente 30 años. De igual forma, por LL de 125 a un nivel menor a 200, en el tiempo tendrá presentaciones más tempranas de estos eventos cardiovasculares. Entonces, hay una correlación clínica clara entre los eventos cardiovasculares según el tiempo de elevación que tengamos, y esta es la razón por la cual debemos hacer una medición y un control de estos niveles de LL, ya que en el tiempo acumulativo de este LL se va a asociar con mayores eventos cardiovasculares. Hay riesgo significativo respecto a las demás moléculas, porque hasta el momento hemos hablado principalmente del LL y el colesterol no HDL, pero ¿dónde queda el HDL y las apolipoproteínas? Siempre hemos mencionado que entre más alto el HDL, pues mejor, porque mayor protección cardiovascular tiene, y vemos que los estudios nos muestran algo contrario. Si bien hay que tener los niveles de HDL en rango de normalidad, cuando tenemos niveles más altos de 80, vemos cómo aumenta el riesgo cardiovascular de muerte por todas las causas en relación a niveles de HDL mayores a 80. Si bien la reducción del riesgo baja con niveles de entre 40 a 60, empieza a tener una tendencia elevada de riesgo cardiovascular cuando superan los 80. ¿Y qué es en relación de las apolipoproteínas que mencionamos en un principio? Y específicamente la LPA. La lipoproteína A, si bien es sintetizada en el hígado y comprende una parte importante en relación a la cantidad de esteres de colesterol que tiene esta lipoproteína A, vamos a ver que diferentes estudios han venido declarando el riesgo y la importancia de la medición de esta LPA. Y es así como la Sociedad Europea de Cardiología en el 2022 nos hablaba sobre el consenso de la necesidad de medir LPA y su relación con mayor riesgo de estenosis de la válvula aórtica con los niveles elevados de esta LPA. Entonces vamos a ver que si bien hay una relación con estenosis aórtica, no es solamente con esto, sino también con otros eventos cardiovasculares. Adicionalmente, no encontraron ninguna relación con riesgo de trombosis venosa, y algo llamativo que es paradójico, si bien decíamos que entre más alta la LPA, mayor riesgo cardiovascular, vemos que niveles bajos de LPA se asocian con mayor riesgo de presentar diabetes en el tiempo. ¿A quiénes deberíamos medir la lipoproteína A? Se debería medir solamente una vez en la vida y se recomienda a jóvenes con historia de eventos cardiovasculares a edades tempranas o prematuras. Ese paciente con ACV, que lo enfocamos como un ACV joven, puede dentro de las causas ser una afectación de lipoproteína A. Se recomienda hacer escrutinio en cascada en pacientes con hipercolesterolemia familiar con concentraciones muy altas de LPA y en personas con historia familiar de enfermedad cardiovascular. Y aquí vemos lo que le mencionaba: a niveles más altos de LPA se relaciona con mayor riesgo de eventos cardiovasculares en el tiempo durante la cantidad de transcurso de la vida. Aunque actualmente no tenemos un tratamiento específico para afectaciones de lipoproteína A, hay diferentes opciones que se pueden utilizar para disminuir esta cantidad, entre esas la aféresis de lipoproteínas, y las estatinas pues disminuyen aproximadamente un 10 a 20% de la cantidad de lipoproteína A. Entonces, en conclusión, deberíamos hacer una medición de lipoproteína A estos pacientes que tienen eventos cardiovasculares de manera temprana y que tienen antecedente familiar de hipercolesterolemia. Adicionalmente, medir la apolipoproteína B tendría la ventaja en pacientes que tienen hipertrigliceridemia
y que se dificulte realmente una estimación de LDL en estos pacientes. También la guía europea nos mostraba lo que le mencionaba, cómo niveles bajos de lipoproteína A se asocian con un riesgo aproximadamente del 38% de presentar diabetes en el tiempo para esta población. Entonces, entremos en el tema. ¿A quién indicamos perfil lipídicos? ¿Cuáles son las indicaciones? ¿Debe ser de manera general? Pues vemos que la evidencia muestra, la evidencia de prevención en Estados Unidos nos recomendaba hacer la medición a los hombres mayores de 35 años o de manera temprana si tenían algún riesgo de enfermedad cardiovascular, y a las mujeres a partir de los 45 años o a partir de entren en la menopausia, haciendo referencia a inicio más temprano si tienen de igual forma riesgo cardiovascular. ¿Cada cuánto? Cada 2 a 5 años. Sin embargo, hay controversia de cuándo se debe hacer esta tamización del riesgo, y vemos cómo diferentes guías recomiendan diferentes puntos de corte del inicio de la edad de la tamización del perfil lipídico. Por ejemplo, el ATP3 recomienda hacer la medición a partir de la edad de 20 años, independientemente del riesgo de enfermedad coronaria. ¿Qué nos dice la guía colombiana del 2015 en relación a cuándo deberíamos hacer esa tamización? Ellos nos hablan de 45 años, indiferente si es hombre o mujer. Se debería hacer esa medición, pero si tiene algunos factores de riesgo, como hipertensión, diabetes, obesidad, enfermedad cardiovascular, entre otros, deberíamos hacer una medición más temprana. ¿Cómo se solicitan los niveles de perfil lipídico? ¿Y se puede tomar en ayuno? ¿Se debe tomar en ayuno o se puede tomar sin ayuno? Vamos a ver que se puede tomar el perfil lipídico sin ayuno. La respuesta es sí, se puede hacer una medición sin ayuno. Lo que de pronto hay que hacer es un ajuste a los niveles de triglicéridos en estos pacientes. Y en cuanto a la medición de los niveles de LDL, vemos que usualmente los laboratorios usan una fórmula de cálculo de los niveles de LDL. Si bien el gol estándar para la medición de LDL, que sabemos que es una lipoproteína altamente aterogénica y es un objetivo conocer cuáles son sus niveles para definir el índice de estatinas, la forma que es gol estándar para su medición es la ultrafiltración a la hora de medir. Sin embargo, las limitaciones de esta medición es que es muy demorada, es muy costosa y no la cuentan todos los laboratorios. ¿A quienes deberíamos hacer una medición más precisa de manera directa de LDL? Cuando hay pacientes con antecedentes familiares de eventos cardiovasculares de manera prematura, o cuando hay antecedentes familiares de hiperlipidemia familiar, o cuando los niveles de triglicéridos están muy bajos o muy altos y que no tienen una buena adecuación con las fórmulas clásicas. Sin embargo, como hay dificultades en su medición, aún se siguen usando las fórmulas. ¿Cuál sería la mejor fórmula para el cálculo? De manera clásica se ha usado la fórmula de igual para definir el cálculo de LDL, y todavía muchos laboratorios lo usan. Sin embargo, la evidencia actual muestra que esta fórmula no es la más apta para medir estos niveles de LDL y que tiene algunas limitaciones y desventajas frente a otras ecuaciones que se han venido desarrollando en el tiempo, como la de Martin y la de Sanson. Entonces, la pregunta sería, ¿cuál elegir? Y es realmente que hay una diferencia entre la medición entre una y otra. Este estudio del 2022 del Journal American College nos muestra que sí hay diferencias significativas al momento de medir los niveles de LDL por una o por otra fórmula. Entonces, ¿cuál nos deberíamos quedar? Esta revisión de lípidos, que es Argentina, donde participó, donde hay una participación de expertos en el tema a nivel de Latinoamérica, nos muestra cuáles diferentes asociaciones recomiendan al momento de medir mediante fórmula los niveles de LDL. Si bien la Sociedad Europea de Cardiología sigue recomendando el LDL, nos habla de que subestima, sobre todo cuando los niveles de triglicéridos son mayores a 177, y no usarlo definitivamente el igual cuando es mayor a 400. Ya las otras asociaciones americanas y canadienses y la Sociedad Argentina, en este caso, porque es una revisión hecha en Argentina, nos muestra cómo se puede utilizar la fórmula de Martin y Sanson para utilizar una medición más correcta de los niveles de LDL. Entonces, el mensaje práctico para utilizar a nivel de la práctica clínica es que, si bien la fórmula Freewell ha sido utilizada por muchos años, ya actualmente está siendo reemplazada por las fórmulas de Martin y Sanson,
y definitivamente en un futuro ya no la encontraremos dentro del uso de los laboratorios. Y se ha observado que la fórmula de Martin-Sanson tendría mejores resultados, sobre todo cuando buscamos definir esos niveles de LDL en los pacientes de riesgo cardiovascular, que necesitamos saber cuánto exactamente, y buscamos niveles menores a 70, debería ser ideal utilizar esta fórmula de Martin-Sanson. O si los triglicéridos están elevados, pues sería más útil su uso más que la anfidebona. Y el método directo será de utilidad en pacientes con hipertrigliceridemia y donde tienen antecedentes de riesgo cardiovascular para la medición directa. ¿Cuáles son los niveles de normalidad de este perfil lipídico? Aquí hay algunos niveles en relación a que nos muestra el ATP3, en relación a cuáles son los niveles de LDL, triglicéridos, HDL y colesterol total. ¿Y cuándo deberíamos sospechar de hipercolesterolemia familiar en estos pacientes? Sobre todo si hay eventos cardiovasculares de manera prematura, menores a los 45 años para hombres y menor a 55 años para mujeres. Y cuando tenemos niveles de LDL mayores a 190, cuando hay presentación clínica de santomas y cuando hay antecedente familiar de eventos cardiovasculares de manera prematura. ¿Cuál es la indicación de estatinas y por qué la usamos actualmente? El uso de las estatinas está respaldado porque nos ha mostrado una disminución de los eventos cardiovasculares en el tiempo. Vemos estas dos tablas, cuando se usan estatinas de alta intensidad versus estatinas de moderada intensidad, vemos el número necesario a tratar para disminuir el evento cardiovascular durante los 10 años. Y esta disminución, o ese número necesario a tratar, dependerá como tal del riesgo cardiovascular que tenga el paciente para los 10 años. Entre mayor riesgo cardiovascular, menor será el número necesario a tratar y más útil sería el uso de estatinas en la disminución de eventos cardiovasculares. De igual forma, en las estatinas moderadas, aunque el número necesario a tratar es mayor, también nos muestra que hay una disminución del número de eventos coronarios en relación a que mayor aumente el riesgo, y su uso está respaldado por esta razón. Y vemos un término en relación al número necesario a dañar con el uso de estatinas, que ya veremos más adelante en cuanto a los eventos adversos. El número necesario a dañar es de 1000 si no contamos la diabetes como un evento adverso o que podría dañar al paciente, y de igual forma de 1000 para estos pacientes. Y cuando incluimos la diabetes, podría ser un número necesario a dañar de 32 en relación a riesgos cardiovasculares de casi 7.5%. ¿Cuándo se escoge y qué regímenes tenemos para las estatinas y cuándo iniciar estos? Podemos iniciarlos en dos momentos, en prevención primaria o en prevención secundaria. Y es por eso que la guía americana nos recomienda 4 escenarios para la prescripción de estatinas. Uno, en relación a la prevención secundaria, cuando hay una enfermedad aterosclerótica ya diagnosticada y su uso será para disminuir el riesgo de presentar otro evento. Cuando tenemos un LDL mayor a 190 en relación a prevención primaria, cuando el paciente tiene diabetes mellitus y LDL mayor a 70, y cuando el paciente está sano pero tiene un riesgo cardiovascular alto a 10 años. Aquí es donde mayor controversia hay en cuanto al riesgo cardiovascular a 10 años. ¿Y esto es por qué? Porque hay diferentes escalas de riesgo cardiovascular que lo que nos buscan es definir cuál es el riesgo de desarrollar un evento cardiovascular aterosclerótico en un periodo definido que ha sido de 10 años. Entonces vemos que hay diferentes escalas, las de Framingham, SCORE, de ACCBD, y vemos que hay muchas más a nivel mundial para definir el riesgo cardiovascular. Vamos a hablar algunas de ellas. La escala de la AJA, que está validada para Colombia en 2023 en un estudio recientemente presentado, que ya vamos a hablar de vemos la escala de Framingham, que pues se ha usado y está validada para Colombia para el 2014 y requiere una corrección dentro de los valores. El SCORE 2, que se recomienda en pacientes que no sean diabéticos, porque el SCORE 2, tenemos un SCORE 2 que es para diabéticos, y este SCORE 2 es propio de las guías europeas y que no está validado para Colombia. En cuanto a los pacientes mayores, tenemos un SCORE 2 OP en relación a sus pacientes mayores a 70 años, tampoco validado en nuestro país, y el SCORE 2 de diabetes,
que es principalmente para pacientes diabéticos, y es lo que nos recomiendan las últimas guías europeas para definir el riesgo de estos pacientes. Aunque no está validado para Colombia, tiene preguntas interesantes que no se incluyen en los scores previos en relación a cuánto tiempo lleva el diagnóstico de diabetes, cuáles son los niveles de hemoglobina glicosilada, entre otros. Y el HEARS, que es una propuesta para usar en las Américas. Sin embargo, pues todavía no está estandarizado su uso, pero se proyecta para su uso en un futuro. Entonces vemos qué nos dicen las guías europeas en relación al uso de los scores. Entonces nos dice: todo paciente menor a 70 años, sin un evento cardiovascular establecido, sin diabetes, sin enfermedad renal crónica, sin alteraciones genéticas por lípidos o desórdenes por lípidos, con una estimación de riesgo, la estimación de riesgo debería ser por el score 2, la recomendación con clase de evidencia 1A, y a los pacientes mayores a 70 años incluyen este mismo score, pero ajustado para adultos mayores con un score OP. En relación a las guías del 2023 en cuanto a eventos cardiovasculares en pacientes con diabetes, como mencionaba previamente, recomendamos el uso del score 2 diabetes específicamente para esta población con un nivel de evidencia 1B. Lo interesante de estas escalas de riesgo es que ninguna ha utilizado población latinoamericana en su desarrollo, por lo cual nos vemos con la dificultad de ver si hay validación externa de estas escalas realizadas en el exterior de nuestra población. Si bien hemos usado durante muchos años, por la validación que tuve en el 2014, la escala de Framingham, entendiendo pues que es un estudio de cohorte que nos ha mostrado diferentes factores de riesgo cardiovascular, y que la guía de la Sociedad Colombiana de Cardiología, en su publicación del 2015 en relación a la detección temprana, diagnóstico y tratamiento de la dislipidemia, nos recomienda el uso del score de Framingham para establecer el riesgo cardiovascular. Nos habla también que debemos hacer un ajuste para nuestra población de 0.75, y esto es en relación a que el score de Framingham tiene a sobreestimar el riesgo con una baja capacidad de discriminación. Entonces, en relación a esto, ajustamos el resultado que nos dé por el score de Framingham a la población colombiana. ¿Qué es lo que tenemos últimamente y que salió el año pasado, en el 2023? Un estudio realizado en la Fundación Santa Fe de Bogotá, donde el objetivo del estudio era evaluar la capacidad de discriminación y calibración de la escala AHA 2013 para evaluar ese riesgo cardiovascular a 10 años. Este estudio buscaba validar esta escala, que es internacional, en nuestro medio. Fue un estudio que incluyó un total de 918 pacientes. Hicieron dos cohortes de riesgo, una donde eran pacientes obtenidos de la Clínica Santa Fe con hipertensión y diabetes en un seguimiento de 2009 a 2010, y otro del chequeo ejecutivo de 2009 a 2010, y establecieron dos riesgos: riesgo intermedio alto y riesgo bajo. Tuvieron una mediana de riesgo cardiovascular del 3.6%, y este estudio, aunque fue unicéntrico, solo se realizó en este centro de atención en Bogotá, nos arrojó alguna información muy importante en relación al uso. Acá vemos la curva ROC en relación a la discriminación. Vimos que la discriminación fue 0.78, una discriminación más alta que la que obtuvo el estudio de Framingham validado para nuestro país, que tuvo una discriminación aproximadamente 0.68. Y no hay muestra de diferencias entre los eventos esperados y los observados. De tal forma que esta escala nos mostró dos cosas que serían mejor que la de Framingham en relación a una mayor capacidad de discriminación y una no necesidad de factores de corrección para sus resultados en nuestra población. Sin embargo, pues hay muchas limitaciones. Pues es un estudio que tiene muchas ventajas porque no tenemos estudio de validación de riesgo cardiovascular en nuestro medio, pero tiene muchas limitaciones en relación al bajo número de afrocolombianos que participaron en el estudio. Como les decía, fue un estudio monocéntrico que solamente se realizó en la Fundación Santa Fe. La recolección fue retrospectiva, entendiendo las limitaciones cuando se hace un estudio retrospectivo. Bajo número de eventos en estos dos grupos de riesgo que se establecieron, y ellos tuvieron una leve sobreestimación del riesgo de 1.05 en el alto riesgo
pacientes del grupo de alto riesgo. En conclusión, ¿cuál deberíamos usar? Deberíamos utilizar las que están validadas en nuestro medio, ya que la validación externa de las otras escalas pues tenemos limitaciones, y deberíamos usar la escala AHA del 2013, que está validada para nuestro medio, teniendo en cuenta las limitaciones que pueda tener dentro de su uso. La Framingham también podría ser una opción, todavía pues la tenemos que se usa en nuestro medio para establecer este riesgo, pero esta es una alternativa para el uso en nuestra población, según este estudio que fue publicado en noviembre de 2013. ¿Cuáles son las metas de los niveles de LL en la población? Este estudio nos muestra que a niveles más bajos de LL, menor cantidad de aterosclerosis en el tiempo y en diferentes sitios vasculares. Esta es la razón por la cual niveles de entre 50 a 60 empieza a ser la meta en los diferentes estudios, en los diferentes consensos, porque esto ha demostrado menor aterosclerosis en el tiempo. Entre mayor es el nivel de LL, vamos a ver que mayor es la aterosclerosis y mayor es su presencia en diferentes puntos vasculares. ¿Qué nos dice la guía europea del 2021 en cuanto a prevención primaria? Nos habla, usted va a definir las metas de acuerdo al riesgo que tenga su paciente. Eso es lo fundamental. ¿Cuál es la meta? Depende. ¿Depende de qué? Del riesgo que tenga mi paciente. Si bien nos dice, las estatinas van a ser prescribidas a estos pacientes como la primera línea para definir el riesgo, y se puede incluir ezetimibe y posteriormente inhibidores de PSK si no se logran las metas, va a depender todo del riesgo que tenga su paciente. Entonces miremos cuáles son las metas en relación a los pacientes diabéticos. Y esto es bastante llamativo porque en el 2023, en noviembre, hay una actualización de las guías europeas sobre el manejo de las enfermedades cardiovasculares en pacientes con diabetes. Y si bien ya previamente habíamos visto que los pacientes con diabetes no tenían riesgo bajo, aquí empieza otra vez a mencionarse el riesgo bajo en los pacientes con diabetes. Si bien es un número bajo de pacientes, empieza a mencionarse ese tabú del bajo riesgo en los pacientes con diabéticos, que previamente en días anteriores nos habían dicho el riesgo bajo en pacientes no existe. ¿Cuáles son las metas? Pues va a depender del riesgo. Si bien la guía europea, teniendo en cuenta el score 2 de diabetes, nos va a definir si el riesgo mayor a 20 será de alto riesgo, muy alto riesgo, perdón, de esa 20, alto riesgo 5 a 10, moderado riesgo, y menor a 5, de bajo riesgo. Entonces, de acuerdo a esto, definimos cuáles son las metas. Muy alto riesgo, 55 miligramos de cilitro de LL, alto riesgo 70, moderado riesgo 100. Y nos recomienda, una recomendación 1A, el uso de estatinas a altas dosis, lo que más tolera el paciente, para el uso en estos pacientes. Adicionalmente, en el 2023 se actualizaron las guías europeas en relación al síndrome coronario agudo, y nos habla que las metas de LL en estos pacientes deben ser menores a 55 miligramos de decilitro, y se debe reducir aproximadamente un 50% de la línea base que tengan estos pacientes. Estos objetivos de LDL se deberían alcanzar de 4 a 6 semanas, y si no es posible su alcance, hay que agregar ezetimibe y posteriormente PSK si no se logran las metas en estas poblaciones. Entonces ya hemos visto que las metas, si bien dependen del riesgo, ya vimos para diabéticos, para pacientes con síndromes coronarios. Ahora el consenso endocrinológico del 2022 nos hace un resumen de otras metas que podríamos entender en los pacientes de bajo y moderado riesgo, que podrían entrar parte de la población que está acá presente. En los de bajo riesgo, niveles LDL de 130 o niveles de no HDL, que veíamos que era la diferencia entre el colesterol total menos el HDL. Riesgo moderado, que tiene dos factores de riesgo y un score de riesgo menor al 10%, niveles de LDL menor a 100. Y esto en relación al riesgo extremo en cuanto a una enfermedad ya establecida, diabetes, enfermedad renal crónica, niveles de LDL de 55. Y muy alto, menor a 70% en el paciente con enfermedad cardiovascular establecida, diabético, enfermedad renal crónica estadio 3 y 4, más un factor de riesgo y falla cardíaca presente. Usamos estatinas, y hay diferentes estatinas de acuerdo a la intensidad.
Entonces, las estatinas de alta intensidad son consideradas la atorvastatina de 40 a 80 miligramos y la rosuvastatina de 20 miligramos. Previamente, la simvastatina, que en algún momento se usó de 80 miligramos, ya la FDA sacó la recomendación que no se debería usar esta dosis de 80 miligramos en relación a la asociación con miopatía de arteriosis. Las de media intensidad, que hacen una disminución del 30 al 49%, y de baja intensidad, donde está la lovastatina y la pravastatina. Hay diferencias entre el inicio de una u otra, pues va a depender en parte de si necesitamos de alta intensidad, pues va a depender de atorva y rosuvastatina, pero entre atorva y rosu podemos de pronto tomar una decisión en relación a lo que vamos a ver más adelante de la diabetogénesis y los eventos adversos que puedan presentar para preferir una versus otra. En resumen, para el uso de las estatinas, los pacientes diabéticos de 40 a 75 años, estatina de intensidad moderada o máxima de acuerdo al riesgo, LL mayor a 90, moderada a máxima intensidad, adulto de 40 a 75 años sin diabetes y con LL entre 70 y 189, va a depender del riesgo. Si es intermedio, estatina intermedio. Si es alto, estatina alta. Y pacientes con eventos cardiovasculares ya establecidos, donde lo usamos como prevención secundaria, serán estatinas siempre de alta intensidad. Si no se logran las metas, agregamos este mide inhibidor de PS trans. ¿Existen otras indicaciones para el uso de las estatinas? Pues en el tiempo se ha venido describiendo el uso de estatinas en diferentes estudios, hasta para COVID, en relación al uso de estatinas en cáncer, en asma, en EPOC, en disfunciones vasculares. ¿Y por qué es esto? Aunque esto todavía no tiene una recomendación fuerte para usarse en estas enfermedades, es por los efectos pleiotrópicos que tienen las estatinas en relación a efectos antiinflamatorios, de estabilización de las plaquetas, disminución del estrés oxidativo, reducción de la agregación plaquetaria y disminución del entorno vascular. Y otras indicaciones que vemos es en la enfermedad renal crónica, donde se considera como un factor la enfermedad renal crónica que aumenta el riesgo cardiovascular, lo cual puede ser considerado elegir una estatina para la mayoría de los pacientes de 40 a 75 años, entendiendo que estos pacientes van a presentar un alto riesgo cardiovascular, al igual que la nefropatía diabética, teniendo en cuenta los efectos en las enzimas antioxidantes y reducción de la acumulación de productos de la glicasión. Otras indicaciones o efectos del estudio o que están en estudio para el uso de estatinas: la cirrosis, que genera una disminución de la presión portal. Sin embargo, esto todavía no cuenta con suficiente evidencia para su recomendación, y los pacientes oncológicos todavía pues, no existe suficiente información para su uso, y principalmente se usa por la disminución de la fe inducida por el tratamiento de la quimioterapia, que puede generar cardiolesión en estos pacientes. Ahora, en cuanto a los efectos adversos de las estatinas, en general tenemos que decir que las estatinas son seguras, tienen un excelente margen de seguridad, y siempre los efectos que se presentan están en relación con la dosis. Entre mayor dosis, mayor cantidad de eventos adversos. Las miopatías siempre va a estar dentro de los principales eventos adversos, aproximadamente un 10 a 20% de los pacientes, y la ganglionitis realmente es un evento raro que se presente en esta población que consume estatina. Las elevaciones de las enzimas hepáticas ocurren en menos del 1%, por lo cual la FDA retiró la recomendación de hacer un seguimiento de los niveles de transaminasas en estos pacientes que tenían estatinas. ¿Qué pacientes van a estar más asociados con generar miopatías por estatinas? Pacientes con edad avanzada, pacientes con antecedentes ya de miopatías, estatinas en dosis altas, principalmente eso, y medicamentos o alimentos que interactúen. Entre esos, pues hablamos de los fibratos, que pueden estar relacionados con el riesgo de generar mayor miopatía en los pacientes que tengan estatina con interacción. El desafío realmente de la miopatía es determinar si los síntomas que tiene el paciente son atribuibles a la estatina, ya que muchos de estos pacientes pueden tener un sesgo en cuanto al uso de los eventos adversos, el efecto nocebo que llamamos, en relación a que se predisponen de que van a tener dolores musculares en relación a las estatinas. El abordaje va a depender de qué? De los síntomas. Paciente con síntomas leves a moderados, detenemos estatina.
esperamos que los síntomas resuelvan y empezamos la reexposición de la estatina a la misma dosis, o podríamos cambiar la estatina de acuerdo a las preferencias. Y ir aumentando de dosis de intervalo según se tolere y según las metas que tenga este paciente de riesgo cardiovascular. Si el dolor es intenso o hay debilidad, detenemos la estatina. Aquí sí hacemos una medición de creatinina quinasa, de creatinina y mioglobina para evaluar el riesgo de rhabdomiólisis. Hidratamos al paciente, vemos si la CK está mayor a 10 veces el nivel de normalidad, y de acuerdo a esto pues definimos el seguimiento, pero la hidratación será fundamental en estos casos. Y evaluar los factores predisponentes que pudieron generar que este paciente presentara miopatía, y su reinicio será en conjunto con un grupo disciplinario. Si suspendemos las estatinas y los síntomas no resuelven después de 2 meses, la estatina no era la causa. Hay una causa secundaria de su miopatía y no es la estatina. ¿Cuáles mensajes nos llevamos a casa en relación a los eventos adversos? Es un desafío la miopatía por estatinas. Las transaminasas que superen 2 o 3 veces el límite superior de normalidad debe volver a medirse para definir la seguridad de las estatinas. Si bien decíamos que la FDA ya no recomienda de manera estandarizada la medición de las transaminasas de sus pacientes que tienen estatinas, si por alguna razón el paciente ya se veía con una elevación de transaminasas, sería seguro hacer una nueva medición en el tiempo para evaluar en 3 meses si siguen siendo seguras. Si el paciente ya tenía un nivel mayor a 3 de la normalidad de transaminasas, considere reducir la dosis o cambiar de estatina diferente e identificar otros factores que estén relacionados. Lo que mencionaba con la simvastatina, no se debe utilizar a 80 miligramos. Las estatinas están contraindicadas durante el embarazo y la lactancia y en pacientes con disfunción hepática importante, y no hay pruebas que las estatinas causen efectos adversos directos sobre la función renal, más allá de los que se dan a la rhabdomiólisis. Sin embargo, las guías nos recomiendan que los pacientes adultos mayores que forman población especial no deberían usar estatinas a tan altas dosis y considerar el inicio a dosis bajas en estos pacientes que tengan edad avanzada y algún tipo de enfermedad renal. Ahora, estatinas y diabetogénesis. ¿Cómo así que las estatinas que me disminuyen los eventos adversos me asocian con la presencia de mayor diabetes, que es un factor de riesgo cardiovascular? Entonces, si bien inicialmente se mostraba que la pravastatina disminuía un 30% la incidencia de diabetes, estudios posteriores como el estudio Júpiter mostró lo contrario. La rosuvastatina, en comparación con el placebo, aumentaba el diagnóstico de diabetes en la población. Posteriormente se hicieron metaanálisis en el 2009, donde con 3 ensayos definieron que había un aumento del riesgo del 9% de presentar diabetes en estos pacientes que usaban estatinas. Y si comparamos estatinas de alta o baja intensidad, alta o intermedia intensidad o moderada intensidad, mostrábamos que había un riesgo de 12% más en estos pacientes que tenían estatinas de alta intensidad. Este es uno de los metaanálisis que se ha usado al evaluar todos los estudios que se tienen, entre esos, por acá está el Júpiter en relación a aumento del riesgo, aunque fue no significativo su resultado. Vemos que al sumar todos los estudios, el riesgo de presentar diabetes en la población que usa estatinas es de un 12%. Y el año pasado, en el 2023, a finales del año, sale este estudio Lodestar, donde nos compara la atorvastatina versus la rosuvastatina. Siempre hemos pensado que la rosuvastatina es mejor porque es una molécula que es nueva en relación a la atorvastatina. También la población piensa, no, es que me cambié el medicamento a rosuvastatina porque es mejor, pero vemos que los cambios a veces conllevan sacrificios o riesgos. Y este estudio evaluaba en relación a eventos cardiovasculares, pero entre los desenlaces secundarios evaluaba la presencia de diabetes de nuevo, teniendo en cuenta que ya estudios previos hablaban de diabetes y el uso de estatinas. ¿Qué nos muestra este estudio? Que había un riesgo de hasta un 29% del uso de la presencia de diabetes en los pacientes que usaban rosuvastatina al compararlos con la atorvastatina. De igual forma, la catarata aumentaba un riesgo de hasta un 66% con resultados significativos en los pacientes que tomaban atorvastatina. En conclusión, en relación a estatina y diabetogénesis, ¿qué nos debemos llevar? Si bien las estatinas se han demostrado por los diferentes estudios, aumenta el desarrollo de diabetes, es pequeño el impacto, pero es significativo.
Las estatinas aumentan los niveles de glicemia de manera modesta, pero todavía no se conoce suficientemente el por qué. ¿Por qué ocurre esto? No se conoce con total claridad. Y lo que sí hay que llevarse claro es que a pesar de que aumente el riesgo de diabetes, debemos usar las estatinas, ya que los beneficios superan más de 10 veces los riesgos que puedan generar el uso de estatinas en la población. Estatinas y poblaciones especiales, ya para finalizar. En las poblaciones especiales, pues carecemos de información, y aquí vamos a hablar específicamente de los pacientes con edad avanzada, donde prescribimos mucho las estatinas. Realmente la información que tenemos en estas poblaciones es poca. Se conoce, hay dudas relativas en relación a la seguridad y la posibilidad de obtener beneficios. Si ustedes ven, muchos de los scores de riesgo van hasta los 75 años y no se incluye población mayor a 75 años. Entonces realmente hay limitaciones en su recomendación. Hay pocos datos de ensayo clínico sobre prevención primaria en pacientes mayores a 75 años, y el inicio de estatinas debe individualizarse en pacientes mayores a esta edad, con vistas a la prevención primaria en función de las preferencias del paciente y la gravedad de otras enfermedades asociadas, y entendiendo también la polifarmacia que pueden tener estos pacientes como un riesgo. ¿Qué nos dicen las guías? La guía del 2021 nos hablaba sobre este tema: adulto mayor de 70 años y la indicación de estatinas. Ellos nos decían, la recomendación para estos pacientes mayores de 70 años es que sean tratados de la misma forma que los pacientes jóvenes, pero sí nos hacen la indicación de que el inicio de estatina como prevención primaria de esta paciente debería considerarse si el riesgo es alto. Y la recomendación de estatina es que debería usarse a dosis bajas, sobre todo si tiene algún daño renal ya de base paciente o potenciales interacciones que pueda tener la población. Entonces, hemos visto durante la charla diferentes recomendaciones para las prácticas clínicas y qué mensajes ya finales y generales nos podemos llevar. Hay diferentes pesos para los diferentes factores de riesgo que puede tener cada paciente, y sus resultados van a depender del manejo adecuado de estos diferentes factores para alcanzar las metas establecidas para cada problema. La dislipidemia tiene una relación directa con los eventos cardiovasculares y la mortalidad cardiovascular, por lo cual es necesario su tratamiento, y veamos el tiempo de LL, cómo presentar eventos cardiovasculares más tempranos. Y las ecuaciones de medición del riesgo cardiovascular tienen limitaciones, lo que delimita sobre todo su validez externa a nuestra población, y podríamos usar las que están validadas para nuestro medio. La meta LL debe estar siempre presente, y el control tiene sus beneficios muy claros y escritos, y las estatinas siguen siendo el pilar fundamental para el tratamiento de los pacientes con dislipidemia. Muchas gracias. Y agradecimiento al doctor Castellanos por su asesoría durante esta presentación. No sé si tienen algún comentario en relación. El doctor Bueno, buenos días. Una pregunta, Javier. Buena presentación ante todo. ¿Cómo es el comportamiento entonces de los pacientes con enfermedad renal crónica avanzada como grupo especial de riesgo? Incluso en los que están en diálisis, ¿habría alguna estatina que tenga eficacia o superioridad sobre la otra? Muy bien, en relación a usar una estatina sobre la otra, realmente las diferencias estarían entre elegir un otro, sería lo que mencionamos de la alta o la baja intensidad, y si una presenta efectos adversos como una, podríamos cambiar a la otra. En cuanto a las poblaciones especiales en relación a la enfermedad renal, las guías CAIGO nos recomiendan el uso de estatinas en sus pacientes con enfermedad renal en estadios avanzados para el uso de sus pacientes. Ya entra más en controversia los pacientes con diálisis en relación a su uso, pero hay que entender que la enfermedad renal es un factor de riesgo cardiovascular y que esos pacientes pues finalmente fallecen de complicaciones cardiovasculares. Entonces la preferencia entre una estatina y la otra pues va a depender principalmente de la presencia de algún efecto adverso para definir el cambio de una sobre otra, y en los pacientes que de pronto tengan riesgo cardiovasculares de presentar diabetes, según el estudio
último que demostraba, uno preferiría usar atorvastatina en relación a usar la rosuvastatina, ya que la atorvastatina se relacionaba con menos diabetogénesis que la rosuvastatina. Entonces, esa población de riesgo, obesos, con antecedentes familiares de diabetes, pues preferiblemente usar atorvastatina en vez de rosu. Y en la enfermedad renal crónica, pues podemos usar las estatinas. Lo que sí es cierto es que Gallego deja la recomendación muy abierta en cuanto al uso de estatinas en esta población, pero sí se podrían usar en enfermedades renales avanzadas. Bueno, Javier, pues gracias por esta actualización tan completa. Un poco en consonancia como para darle respuesta a Diego, pues el enfermo renal en diálisis tiene la lápida de cuestas, ¿no? Ellos hágasele lo que se le haga, nada les baja el riesgo. Entonces las estatinas no se usan en enfermedad crónica en diálisis porque no les baja el riesgo cardiovascular. Entonces no se mueren menos y si hay más efectos secundarios, no se deben usar. Igual con muchas otras medidas, el control de hipertensión, el control de fósforo, etcétera, no les baja el riesgo cardiovascular, nada. En relación ya con otra pregunta, ¿qué papel tiene actualmente, no sé si Javier o el doctor Castellanos, tiene actualmente el aceite de pescado, que ha pasado como en moda? Hubo mucho boom hace algunos años, en fin, y si los fibratos reducen el riesgo o no, si realmente sí, no, porque todo es estatinas, pero ¿y qué pasa con los fibratos y el aceite de pescado? En relación al uso de fibratos, su uso está indicado en los pacientes que tengan lipidemia mixta, pacientes con colesterol elevado y con triglicéridos pero mayores a 500. Vemos que inicialmente las triglicéridas iniciales deberían usar estatinas, pero ya cuando los niveles de triglicéridos superan los 500 podría estar indicado el uso de fibratos asociado a las estatinas para su uso. En relación a el omega 3 y los otros medicamentos, me gustaría que el doctor Castellano nos diera su punto de vista en cuanto a la experiencia de estos medicamentos. Buenos días, felicitaciones. Estuvimos varios días y ayer en la noche revisamos y logró cambiar algunas cosas. La idea de los omega 3 ha pasado por curvas como la vida del vaivén. Se usó, luego no se usó, y actualmente se está recomendando, pero el problema es que el omega 3 que hay en Colombia disponible no es el que tiene la inclusión de riesgo heterogéneo. Los omega 3 se usan en hipertriglicéridas que no responden a fibratos, es la indicación. Pero, y para riesgo cardiovascular, es un omega 3 que en Colombia no está disponible la molécula que tiene ese efecto para riesgo cardiovascular. En resumen, sí se recomiendan los omega 3 tabletas, pero para hipertriglicéridas que no responden a los fibratos. Y lo otro tienen que usar uno que viene, que en Colombia no está consiguiendo. Y dos comentarios para los estudiantes. Yo sé que falta mucho para que lleguen ustedes a formular, pero uno lo que ve en medicina en general es que usan una estatina para una epidemia por 2 o 3 meses. Cuando uno decide usar una estatina es permanente, o sea, probablemente con el riesgo cardiovascular vamos a ver los criterios, pero es permanente. Lo que mencionó Diego Javier de los triglicéridos en ayunas, el valor es de 150, pero cuando se hace postprandial, mejor es entre las 2 y las 3 horas, hasta 175, o sea, cambia el valor. Hacer los lípidos en ayuno no, lo único que cambia son los triglicéridos. Ustedes lo pueden tomar en cualquier momento, porque los otros no se modifican de momento. Y si usted tiene triglicéridos, debe hacerlo las 2 horas después de un desayuno normal y valor de 175. No sé, Juanca, si le pude. Cuando es hipertriglicemia mayor de 500, sí. Y la otra es cuando se usan estatinas y usted no llega a la meta de los triglicéridos como un riesgo residual, se usan para complementar. Pero una epidemia con predominio de colesterol no tiene ningún beneficio. Por eso es que las estatinas siguen siendo como el gol estándar de tratamiento de las epidemias
porque ahora con el HL también hay estudios que dicen que el HL no tiene beneficio, como se ha mencionado previamente. Entonces, por eso siguen siendo las estatinas el filato. Los filatos es un hipertriglicérido arriba de 500. Un triglicérido de 300 no usa filatos. Eso maneja con dieta. La mejor dieta es un ayuno prolongado. Ahí sí sirve el ayuno intermitente en los triglicéridos altos. Y la última intervención por tiempo. Buenos días para todos, felicitaciones. Tengo una pregunta. ¿Qué evidencia hay con respecto al riesgo de rhabdomiólisis o la enfermedad? ¿Es igual para todos? Si el riesgo de rhabdomiólisis es igual para todas las moléculas o es diferente para cada una. Bueno, algunas de las moléculas hemos visto que han venido disminuyéndose, bueno, se han sacado del mercado, y entre esas, pues la simvastatina aumenta el riesgo de rhabdomiólisis en concentraciones altas. Entonces, pues actualmente no se recomienda dosis mayores a 40 miligramos. El riesgo establecido de rhabdomiólisis va a depender también sobre todo de la cantidad de la dosis que se dé la estatina. De mayores dosis, con mayor riesgo de generar esta rhabdomiólisis. En relación a una estatina versus la otra, no leí ninguna evidencia que nos hablara de que habría más riesgo con rosuvastatina o atorvastatina. Pues en este último estudio, dentro de las cosas que evaluaron en cuanto a rhabdomiólisis, no hubo diferencias significativas en la concentración entre una y otra, no hubo eventos, y el riesgo realmente es bajo, de 0.1% de generar rhabdomiólisis con las estatinas. No sé, profe, si hay alguna diferencia entre una estatina u otra, más allá de la dosis y más allá de la simvastatina que ya no se usa. En teoría son más seguras la torba y la rosuvastatina. Y la Colombia no está. No. La atorvastatina no otra. No. Bueno, hay una que sí es más segura, pero por lo menos se consigue. Aquí estábamos hablando con Claudia, hay que tener en cuenta para lo de la miopatía, las interacciones medicamentosas. Los pacientes que hacen miopatía en general tienen una predisposición genética, pero si están usando medicamentos que tienen metabolismos hepáticos, interacciones en nivel de citocromo ECA 350, el riesgo aumenta un poquito. Entonces, los residentes saben muy bien en las tablas de interacciones medicamentosas, tenerlas en cuenta para el riesgo. Eso sí tiene un poco más de riesgo, pero siempre hay una predisposición genética. Entonces, la dosis depende, pero como uno no sabe la predisposición genética, entonces a usar las interacciones medicamentosas. Bueno, muchas gracias, Javier. Nuevamente felicitaciones por esa excelente charla. Pues damos cierre a la gran sesión del día de hoy.